por acá. Está interesante el artículo de Germán Palafox en proyectopuente.com.mx, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcos. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Alberto? Qué gusto saludarte. Igualmente, un abrazo para todos los amigos de Sonora que nos escuchan. Igualmente, ya en calidad de dirigente, te habíamos entrevistado como aspirante, ¿no? Y después como diputado y ahora como dirigente nacional, Marco. Así es, qué gusto y con ganas de poder seguir en contacto pues con todo el auditorio, Luis Alberto, que lo sigue, para poder hablar de los temas de interés nacional, esto como la intención de López Obrador de reinstaurar un gobierno hegemónico, controlado todo por una persona, el poder ejecutivo, el poder legislativo, quitando contrapesos, equilibrios, todo esto que es de interés nacional y que para Acción Nacional hoy, como la primer fuerza de oposición en México, es un gran reto el mantener estas libertades, los derechos, estos equilibrios y estos contrapesos, pues seremos aliados en poderle comunicar a la gente lo que está pasando, lo que nosotros estamos haciendo, con quiénes estamos coincidiendo en el Congreso o con qué organizaciones de la sociedad civil también hemos encontrado coincidencias precisamente para defender las instituciones, los derechos y los equilibrios. ¿Qué va a pasar? Ustedes primero van por los delegados, es decir, para ustedes es inconstitucional lo que se va a hacer, nombrar una figura del secretario de Bienestar y que va a ser el delegado que concentrará la facultad de administrar recursos, coordinarse con los estados, con los gobernadores de los estados. Es el conjunto de cosas, Luis Alberto, es el conjunto de medidas. Te pongo ejemplos muy concretos. Una es los superdelegados, que efectivamente controlarán todos los programas sociales, según lo que hemos visto, y de forma completamente discrecional estarán asignando los programas sociales. Esto no lo podemos aceptar, porque además se vulnera el pacto federal con los gobernadores que tienen autonomía y soberanía marcada en nuestra Constitución. Por otro lado, es que estos superdelegados también serían los responsables, según el planteamiento de Morena, serían los responsables de convocar a los consejos de seguridad en cada entidad federativa. Esto tampoco puede ocurrir porque a quienes corresponde es a quienes fueron electos por los ciudadanos de cada entidad y se trata de los gobernadores. Necesitamos entonces que exista colaboración entre los órdenes y niveles de gobierno, pero no sumisión. Necesitamos que se trabaje en equipo y no al contrario, que se genere un conflicto en donde no lo hay, porque si no los resultados aún van a ser más negativos de lo que actualmente tenemos. Nos preocupa la concentración de poder. Por ejemplo, todos los recursos para el área de comunicación social del gobierno, todos los recursos están concentrados en la oficina de la presidencia. Nuevamente una política de concentrar del control, el poder económico y la asignación de todos los contratos, convenios y compras del gobierno federal están concentradas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta política de concentración, de eliminar pesos y contrapesos, es delicada para un país democrático. Es delicado hablar de seguridad cuando la propuesta de Morena es militarizar la seguridad de nuestro país a través de una Guardia Nacional. Nosotros estamos de acuerdo y reconocemos la labor del Ejército, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero lo que nosotros pretendemos es que sean los militares los que actúen hasta última instancia, cuando ya no puedan las policías, y que se fortalezcan estas, las federales, las estatales y las municipales, que éstas sean los primeros respondientes y que, como ya dije, solamente en casos excepcionales, cuando éstas se vean superadas, intervenga el ejército, porque el planteamiento que está haciendo Morena y Andrés Manuel es que los primeros respondientes pues sean los militares. Con eso, en los hechos, se va a estar desapareciendo las policías y en los hechos, entonces, se está dejando a perpetuidad que sean las fuerzas militares las responsables de brindarnos seguridad. Y no podemos exponer de esa forma a la institución que más confianza genera en los mexicanos, que es la Marina y que es el Ejército, porque si no, entonces estaremos vulnerando
una de las instituciones que sigue creyendo la gente, una de las instituciones que entra cuando ya no hay alguien más y resuelve con efectividad. Debemos dejar ahí a las fuerzas federales y debemos buscar que pronto puedan regresar a los cuarteles, y para eso pues se requiere fortalecer policías civiles en todo el país. ¿Van a impugnar la primera figura de delegados? ¿Van a presentar una controversia? ¿Cuál va a ser? ¿Van a dar una batalla legal en esto? Van a ser un conjunto de controversias de inconstitucionalidad. Acabamos de ganar la primera contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se impuso la Ley de Seguridad Interior, en la que Acción Nacional no estuvo a favor. Presentamos el recurso y la acción de inconstitucionalidad, y la Corte hace 15 días nos dio la razón. De ser necesario, de aprobarse y no reconsiderar el próximo gobierno de Morena, nosotros obviamente presentaremos un conjunto de acciones de inconstitucionalidad, trasladando la última palabra y decisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contra esta figura. Y lo de la Guardia, ¿qué va a pasar? Porque muchos reclaman al PAN, Marco, como tú sabes, que pues esto se generó en una administración panista de Felipe Calderón. Fue el que empezó la guerra y el que pues llevó a cabo la instalación del ejército en las calles. Y hoy uno de los argumentos, como sabes, de Andrés Manuel dice es que no hay otra institución que lo pueda hacer mejor que el ejército, porque la policía está corrupta, es decir, está rebasada. Mira, dos puntualizaciones. La primera, yo creo que fue un error que Calderón haya sacado a las fuerzas militares a las calles. La segunda puntualización, Andrés Manuel se está contradiciendo. Se contradice por una simple razón. En campaña dijo lo contrario. Hace unos meses él decía que no iba a militarizar la seguridad. Hace unos meses decía que no era la opción el ejército para combatir la inseguridad, que porque se podrían generar violaciones graves a los derechos humanos, y hace muy pocos días dice exactamente lo contrario Andrés Manuel, contradiciéndose completamente de lo que decía en campaña. Por lo tanto, no son válidas, dices tú. Entonces, ¿tú crees que realmente es un error que esté el ejército en las calles, Marco, y debe ser retirado? El ejército debe seguir en las calles mientras no tengamos fuerzas policiales ya capacitadas, sí, organizadas. Porque si tú lo sacas de forma inmediata, pues sería un caos en muchas regiones del país. Lo que preocupa tanto de la propuesta de Morena y de Andrés Manuel López Obrador es que ya están proponiendo que de forma permanente sean las fuerzas militares, a través de la Guardia Nacional, la responsable de darnos seguridad. Eso es en lo que no estamos de acuerdo, porque no vemos una gradualidad, no vemos el retorno planeado de las fuerzas militares a sus cuarteles, no vemos la capacitación de los militares, de los policías civiles, para que sean finalmente los responsables de darnos seguridad. Entonces vemos todo lo contrario a lo que dijo en campaña. Él dijo en campaña que tendrían que ser los policías civiles, como debe de ser, por cierto, como todos los organismos internacionales manifiestan y como ocurre en todas las democracias. Eso dijo en campaña. El problema es que ahora que está a punto de entrar el gobierno, ya no habla de fortalecer las policías civiles, ahora habla de generar la Guardia Nacional y de militarizar la seguridad pública en México de manera permanente, cosa en lo que Acción Nacional no está de acuerdo. ¿Qué más les preocupa a López Obrador, Marco? Pues las decisiones caprichosas que ha venido tomando Luis Alberto, que nos han costado a todos los mexicanos. Por poner ejemplos, la cancelación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, a través de una encuesta, opinión o votación que ellos mismos organizaron, financiaron, contaron los votos y obviamente el resultado salió como ellos lo decidieron. Es preocupante porque un proyecto que generó una gran inversión de recursos públicos ahora simplemente estará tirado a la basura. Pero gran inversión, estamos hablando de miles de millones de pesos ahí invertidos, que ahora serían tirados a la basura. Y además de cancelar ese proyecto, que ya lo anunció así, lo que significará también indemnizar a un gran número de contratistas. Y esto va a costar otro tanto más
que se acerca ya casi al costo total de lo que sería el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Es lamentable, y tan lo fue que todos nos dimos cuenta que cayó el peso frente al dólar, hubo una depreciación de nuestra moneda, y cuando esto ocurre es porque la confianza país también cae, la certidumbre en la inversión también cae. La certidumbre y la confianza entonces en una moneda que la sostiene su política pública también se desploma. Y es por eso que cae nuestra moneda, y es por eso que nos vemos afectados todos los mexicanos, porque cuando se devalúa el peso mexicano, se devalúan todas nuestras inversiones, se devalúa todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo. Y también se cayó la Bolsa Mexicana de Valores, nos caímos en las calificadoras para ser un país atractivo para la inversión, y tú sabes que cuando llega inversión, pues llega también trabajo, desarrollo y bienestar. Pues todas estas medidas y acciones populistas, caprichosas del próximo gobierno, ya nos están costando, curiosamente, sin ni siquiera haber tomado protesta. De hecho, si tú revisas hoy el periódico Universal, está publicada una encuesta en donde Andrés Manuel, en estos primeros meses, sin tomar protesta siquiera, ya cayó 10 puntos en la aceptación de los mexicanos hacia él. Muy bien, pues Marco, te agradezco mucho, te pido mantener la comunicación abierta ahí con ustedes, me imagino que van a hacer pues una oposición crítica a López Obrador por todo lo que viene, Marco. Crítica y a la vez constructiva. No seremos una oposición crítica a ultranza, no estaremos diciendo no a todo, al contrario, aquello que sea positivo para México lo vamos a apoyar o le vamos a generar mejoras a estas propuestas. Sin embargo, todo aquello en lo que se vulneren derechos, libertades, equilibrio de poderes, contrapesos, lo vamos a combatir con toda fuerza. Vamos a hacer una oposición que le sirva a México en lo nacional, y vamos a hacer un partido político, Acción Nacional, que gobierne bien en sus 12 entidades que tenemos y que lo haga bien también en los casi 500 municipios que gobernamos a nivel municipal. Por ello es que Acción Nacional tendrá que ser bueno en la oposición y bueno en donde somos gobierno. Ese es nuestro reto, que el PAN le siga sirviendo a México. Muy bien. Marco, pues estamos en contacto como siempre, ¿eh? Te agradezco mucho. Al contrario, Luis Alberto, un fuerte abrazo, que estén bien, buen día. Igualmente el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, en Proyecto Puente. Y para cerrar